Bueno, que seguimos con la siguiente ponencia. Ya sabemos, gracias a Marian, cómo contar la ciencia. Y bueno, y ahora vamos a continuar con el periodismo científico, que ayer tuvimos un primer vistazo, pero ahora vamos a ver cómo trabajan de verdad en la agencia SINC. Tenemos para ello a Adeline Marcos Talva. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en periodismo y comunicación de la tecnología, la ciencia y el medio ambiente. Actualmente es periodista científica en la agencia SINC y es la responsable del área de ciencias naturales. Ha sido colaboradora científica en el programa A Hombros de Gigantes, que ahora está en un momento muy crítico, que lamentablemente, bueno, se ve que ha sido cancelado, pero bueno, estamos ahí. En 2017 ganó el premio Transfiere por el reportaje Las mujeres que domaron la niebla para calmar la sed de los bereberes. Y os dejamos aquí con su ponencia. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, como sabéis, me llamo Adeline Marcos. Me podéis interrumpir en cualquier momento. O sea, esto va a ser más una conversación. Cualquier duda que os surja durante la presentación la vamos resolviendo. No sé si habéis tenido tiempo de ver lo que os ha enviado Álvaro o lo que os dio ayer. Bueno, lo veremos en la segunda parte. Os voy a hacer como una pequeña presentación de un poco de cómo trabajamos y algunos casos de noticias y reportajes que hemos sacado. También voy a intentar que os metáis en mi propia cabeza para ver un poco cómo a la hora de seleccionar temas y de escribir reportajes, cómo lo hacemos. Y luego ya veremos la noticia sobre las orcas, ¿vale? Que todavía no se ha publicado, se publicará el domingo en una sección que se llama Ciencia a lo Bestia. Cada semana pues hablamos de una especie en concreto y bueno, y esta semana pues he elegido las orcas, ¿vale? Bueno, para haceros una pequeña presentación, una pequeña descripción de lo que es la agencia, no sé si nos conocéis ya. Es una agencia de noticias científicas pública, pertenece a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que a su vez pertenece al Ministerio de Ciencia. Trabajamos con una licencia Creative Commons, es decir, que todos nuestros contenidos pueden ser utilizados por los otros medios de comunicación de cualquier manera. O sea, incluso solo cogiendo un párrafo, la única condición es que nos citen, que a veces es lo más difícil, que nos citen, y encontramos un montón de medios que no nos citan, pero bueno, estamos ahí detrás, ¿vale? Se creó en 2008, la idea se... Bueno, el concepto nació en 2007, durante el Año de la Ciencia. No sé si recordáis que ese año se celebró el Año de la Ciencia, y ya pues en 2008 surgió la agencia. Al principio éramos un proyecto que nacía pues un poco para dar voz a todas las investigaciones que se estaban dando en España y un poco para mostrar qué estaban haciendo los científicos españoles. ¿Qué pasa? Que la ciencia es universal y al final pues estamos tratando noticias de todo el mundo. En la redacción somos 6 personas, bueno, realmente 5 redactores y una editora jefa, y somos 3 licenciados en periodismo y 3 con carreras científicas que han hecho el máster en periodismo científico y que trabajan pues como periodistas. Yo sé que ahora hay una polémica, ¿no?, de la FAPE, que, pero vamos, que en nuestro caso somos mitad y todos nos consideramos periodistas por igual. Lo que os comentaba, proporcionamos contenidos a los medios de comunicación. Cada noticia que publicamos puede tener un impacto en los medios, no sabría deciros, pero yo creo que cuando nos envían el clipping, cada día hay como 30, mínimo cada 30 medios que han ido cogiendo nuestras noticias, y eso tiene muchísima repercusión. Y aquí os dejo, bueno, algunos datos de la agencia. Realmente nuestro objetivo es hacer que la ciencia sea noticia, ¿vale? ¿Por qué la ciencia? Pues porque la ciencia genera verdaderas noticias, porque desafía la crisis con un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, y porque también aporta la información necesaria al ciudadano pues para que pueda interpretar la realidad y participar en democracia. ¿Qué pasa con las noticias sobre ciencia? Que muchas veces los medios no piensan que eso sea importante, entonces no sacan noticias científicas. Hay otras cosas que consideran ellos que son más importantes. Hay muchísimos medios locales que ni siquiera tienen redacción
tienen a personas que están dedicadas al periodismo científico dentro de sus redacciones. Entonces eso también es complicado porque al final es gente que no está especializada, que va a contar noticias científicas, y luego también que es difícil. Los contenidos científicos no se tratan de la misma manera que un contenido político, ¿no? Por poner un ejemplo. Nosotros tenemos una labor más, como periodistas, una labor un poco más de investigación, y trabajamos con otros tiempos. Entonces es verdad que a lo mejor en las propias redacciones pues no se puede dar. Pero bueno, por eso estamos nosotros. Es verdad que desde que estamos, pues creemos que hay bastante más ciencia en los medios, y eso es lo importante. Bueno, y aquí empieza lo bueno. Nosotros nos encontramos cuando buscamos noticias en exclusiva. Bueno, cuando digo en exclusiva es que nadie más la ha sacado. El grupo investigador ha hecho su investigación, lo publica en una revista y luego pues queda recogida en bases de datos. Si el investigador de por sí no publicita su investigación, o si no sale en una revista como Nature, como Science o como PLOS ONE o como algunas así más relevantes, eso puede quedar hasta en el olvido. Entonces nosotros rebuscamos en bases de datos entre miles de artículos y hacemos una selección de los que consideramos que pueden tener una perspectiva periodística y luego tener una cierta difusión, ¿no? Yo, por ejemplo, elegí este. Perdonad, voy a beber un poquito de agua. ¿Por qué creéis que elegí este? No sé qué formación tenéis. ¿Sois científicos, periodistas? Os hago la pregunta. ¿Sois científicos? Vale. Bueno, pues entonces estaréis familiarizados con un paper. ¿Qué palabra creéis que me atrajo cuando yo vi este paper? Plesiosaura. Sí, perdón, no lo sé decir bien. Plesiosauria, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? Eso es, Morella. Oh, claro, dije, anda, plesiosaurios en Morella. Interesante. ¿Vale? Y luego fue lo de First Identification, ¿vale? De un leptocleidido. Dije, bueno, no sabía que era un leptocleidido, ¿vale? Sí, un plesiosaurio. Pero bueno, me puse un poco a investigar. Entonces, la investigación era sobre plesiosaurios. Restos de plesiosaurios en España sí se habían encontrado, pero era la primera vez que se encontraba ese tipo de plesiosaurio en España. Y solo se había encontrado, creo que en Inglaterra, en Australia y creo que en alguna otra parte del mundo, pero no en la península. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con el investigador, hicimos la noticia. Pero faltaba algo muy importante que tiene que haber en una noticia o en un reportaje, que es una imagen. Ellos solo encontraron creo que una veintena de dientes y un par de vértebras. Solo tenían eso de este bicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a presentar? Un plesiosaurio nadó en aguas de Morella hace no sé cuántos millones de años y con una foto de una vértebra. Eso no tiene absolutamente casi ningún atractivo. Sí que te llama la atención, pues eso, que hubo plesiosaurios, pero al no poder hacer una foto, necesitamos hacer una reconstrucción. Entonces trabajé con el ilustrador de la agencia y con él analizando un poco la información que había en el paper, las descripciones que nos daban los investigadores, porque claro, al encontrar solo una vértebra y dientes, tuvimos que ver un poco cómo íbamos a llegar a este animal. Entonces, bueno, cogimos ejemplos de otros plesiosauros que sí que se habían encontrado fósiles más enteros, esqueletos más enteros, perdón, y llegamos a esto. Lo único que no sé si se ve bien, no sé si lo veis bien, pero bueno, ahora pondré la... ¿Vale? Entonces, bueno, no fue la noticia, no tuvo una repercusión inmensa, sí que suscitó muchísima curiosidad, varios medios la sacaron también, y lo curioso fue que el propio periódico del Mediterráneo
ya había sacado esta noticia como en forma de pequeña nota cuando el propio investigador se lo comunicó, y al ver la ilustración y el posterior vídeo que hicimos, lo volvieron a sacar. O sea que ese periódico lo sacó 2 veces realmente. Y este es el vídeo que se hizo a raíz de la reconstrucción de los... No sé si, Álvaro, puedes darle al play. Está en YouTube, creo que va a dar a YouTube. ¿Y se lo puedes agrandar? Ah, no, perdona. De ahí vas a... Ay, no sé. Ahí. ¿Qué os ha parecido? Tenéis que recordar que solo teníamos dientes y vértebras. Y hemos conseguido tener un bicho bastante realista. Y bueno, esto salió en varias webs. Y bueno, os enseño este ejemplo para que veáis que si no hubiera seleccionado ese estudio, hubiera quedado a lo mejor en el olvido y no hubiéramos tenido, ¿no?, esa perspectiva de, mira, qué animales vivieron pues en el territorio donde ahora nosotros vivimos, ¿no? Entonces, bueno, se creó bastante interés. Entonces, ¿de qué depende de que escribamos sobre unos temas u otros? ¿Por qué yo selecciono unos papers y no otros? Pues muchas veces es por la propia relevancia científica. Nos guiamos, pues lo que hemos comentado, ya no solo dónde se publica, sino también pues un poco el tema que trata la propia investigación. Por ejemplo, ayer salió una de antropología en Nature. Bueno, es verdad que era bastante relevante ya de por sí el tema. En la agencia hemos tratado varios temas de antropología y de los últimos fósiles que se han ido encontrando, pues esas investigaciones han ido teniendo cabida en la agencia. Entonces, pues si sale una nueva, vamos a seleccionar. Pero también del interés informativo que genera. Yo siempre digo que en nuestro día a día, incluso en las noticias que no son puramente científicas, podemos encontrar la perspectiva científica y darle una explicación científica a todas estas cosas. Ya no solo, pues incluso ya no solo de catástrofes medioambientales, que le puedes dar una explicación científica, sino de otros temas, y siempre pues desde la curiosidad, desde la emoción, desde la relevancia social, y la ciencia va a tener ahí un espacio. Lo que pasa es que en el mundo real muchas veces, pues como os contaba antes, no tenemos siempre tiempo de sacar todo. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de estudios científicos que salen cada día y de los que las propias instituciones sacan nota de prensa. O sea, hay cientos cada día prácticamente en todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que seleccionar unos u otros y no podemos llegar a todo, pero y es uno de los problemas. Sí. ¿Cuáles son las temáticas más frecuentes que tocar? Nosotros tenemos desde ciencias puras de matemáticas, física, salud, medio ambiente, innovación, ciencias sociales.
y te podría decir que así las que más repercusión tienen suelen ser las de salud. A la gente le interesa mucho y ya no solo lo vemos en el número de lecturas de la propia noticia, sino también en redes sociales. Luego también en los comentarios que suscita cada noticia. Nosotros hasta hace poco, o yo no sé si hasta, creo que seguimos recibiendo llamadas de gente que nos llama contándonos su caso médico porque ha visto tal noticia. Entonces tenemos que decirles que no somos un consultorio médico muchas veces porque se creen que nosotros al publicarlo pues ya vamos a tener contacto directo con los investigadores, con el propio tratamiento o con lo que sea. También los de astrofísica, las noticias suscitan muchísimo interés, y también las de medio ambiente. O sea, esos tres son como los que más. O sea, salud, astrofísica y medio ambiente. El tema cambio climático está también muy... Vamos, que tiene mucho... Sí. Y entonces, bueno, por eso cuando lo que habéis visto del plesiosauro, ahí es partir de la nada. Es decir, coger el paper y crear una noticia, pues hablando con el investigador, haciendo investigación de dónde se habían encontrado otros restos y demás. Pero claro, para poder llegar a más noticias, pues muchas veces vamos a recurrir a notas de prensa de otras instituciones, como os comentaba. También tenemos que saber que necesitamos hablar con los investigadores para poder realizar la noticia. Entonces, bueno, pues si tenemos facilidad para estar en contacto con ellos, pues mejor, nuestra noticia con declaraciones va a tener muchísima más credibilidad. También nos gusta tener acceso al propio estudio científico. Hay veces que por X razones solo tenemos acceso al abstract y es más complicado porque ahí está todo mucho más limitado. Y luego también hay que tener en cuenta que trabajamos con información embargada, que no sé si estáis familiarizados con el concepto. Las revistas científicas, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, bueno, hoy es jueves, hoy a las 8 de la tarde, en hora española, se desembargan los artículos que se publican en Science, ¿vale? Nosotros lo podemos saber desde el lunes. Sabemos cuáles son los artículos científicos que se van a publicar el jueves. Entonces tenemos un poco más de margen para realizar la noticia, hablar con los investigadores, buscar material audiovisual y demás. Porque claro, necesitamos buen material audiovisual. Os puedo decir que a veces hemos descartado investigaciones por no tener imágenes. O sea, para que veáis lo importante que es. Y bueno, pues a la hora de realizar noticias, pues también hay que mirar un poco alrededor de uno mismo, ¿no? Del mundo que nos rodea, ver qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos emociona, qué es lo que nos conmueve, ¿vale? Y entonces ahora es cuando os voy a hacer que os metáis en mi piel. A ver si podéis ver bien esta imagen, no sé si se ve bien. Esto es una imagen que yo vi hace un par de años. A ver qué creéis que me llamó la atención. A ver, ya se ve muy poco, ¿no? Es un colegio y están unos niños entrando en el colegio. Entonces hay unos que entran a pie, otros que tienen la bici. Pues claro, vosotros ahí detrás no creo que... A ver, espera, voy con el puntero a ver. Vale, esta es la puerta del colegio, ¿vale? Aquí hay unos niños entrando, hay unos que entran con bicis y hay un par de niñas que entran con esto y con esto, que son dos perros. ¿Vale? Son dos perros. Entonces dije, no, y no se quedaron en la entrada y se fueron, o sea, entraron con sus perros al colegio. Dije, uy, qué raro. ¿Y por qué? Y entonces hablé con el director de... Bueno, primero hablé con algunas mamás y luego pues hablé con el director de colegio y me explicó que esas niñas son diabéticas y sus perros les ayudan a detectar las alteraciones, ¿no?, en sus niveles de glucosa. Entonces, pues nada, me puse en contacto con la madre de ellas, me estuvo contando un poco cómo había sido todo el proceso con las perras, el entrenamiento y demás. Y entonces surgió este reportaje. De este reportaje hicimos un vídeo que duró creo que en 3 o 4 minutos, salió en Televisión Española, en Aquí la Tierra, justo antes de los informativos. O sea, para que veáis un poco la repercusión, solo porque me pareció
raro o curioso ver que había unas perritas que entraban en el colegio. O sea, que la parte científica, claro, yo el reportaje lo enfoqué desde un punto de vista científico. Hablé incluso con el médico de las niñas y un poco, pues también un poco sobre el entrenamiento de los animales. Ahí en ese momento estaban haciendo esfuerzos para que las perras pudieran detectar las alteraciones incluso durmiendo. Y eso les costaba un poco más todavía, porque imagínate, pobres animalitos que, claro, que tenían que estar como en medio sueño para poder detectar. Y justo entonces estuvimos todo un día grabando en el colegio y justo pues hubo una alteración de niveles y la perra lo detectó. Entonces lo grabamos como se sube sobre ella y como que la avisa, ¿no? Y entonces la niña luego lo comprobó y efectivamente. Entonces luego tuvo que hacer pues se hizo lo oportuno para estar bien, ¿vale? Otro caso. Una barbacoa. Casos reales, ¿eh? Bueno, a ver, esta foto no los conozco, ¿eh? Esa foto la he sacado porque de esa barbacoa no tengo fotos. Grupo de personas, barbacoa. Bueno, yo la mía era en verano, ¿vale? Aquí nos tenemos que fijar en qué beben. No se ve. Bueno, pues da igual. Imaginaos, yo estaba en una barbacoa y había bastante más personas que las que hay en esta foto. Y me fijé que había un chico que bebía Coca-Cola. Bueno, pues normal, hasta aquí normal. Pero a lo mejor la barbacoa duró 2 o 3 horas. Se bebió durante ese tiempo 2 botellas. A un momento dado le pregunté, dije, pero Nino, ¿tú cuánto bebes al día? 8 litros, me dijo. 8 litros. Y me explicó que no tenía ningún problema de salud. De hecho, fue al coche a por los resultados recientes que le habían dado. Y dice, no, yo estoy bien, tal cual. Bueno, pues, resultado. Hice un reportaje sobre, pues, un poco también sobre la adicción, pero también sobre el hecho de beber tanto líquido y todo desde una perspectiva científica. Este fue el segundo reportaje más leído de ese año en la agencia Sinki. Para que veáis, la única duda que tuvimos al ser una agencia pública es el tema de poner Coca-Cola en el titular. Pero bueno, es que si no iba a quedar muy raro y realmente era lo que bebía. Le vi hace poco y me dijo que ahora que bebía agua con gas. Pero seguía bebiendo tanta cantidad. Vale, y os pongo el último ejemplo. Perdón, sí. ¿Tuvisteis alguna repercusión? Quiero decir, algún conflicto con alguna compañía como Coca-Cola o...? No. ¿No hubo ningún problema? No, porque realmente no criticábamos la bebida. No decíamos nada que no se hubiera dicho. Quiero decir, que ya había muchos estudios científicos que demostraban una cosa y otra. O sea, yo lo que hice es recoger los que ya habían salido y hacer un poco un análisis, ¿no? Partiendo de su base. Sí que hice el cálculo, creo que aquí no se ve, en total, porque llevaba desde los 18 años, ¿vale? Bebiendo tanta Coca-Cola. Entonces hice el cálculo, en total había bebido 52.000 litros y se había gastado 36.000 euros. Eso es periodismo de investigación. Pues no lo sé. O sea, mira, yo lo único que a ver, yo sospecho que no debe estar bien. Pero un amigo mío que tenemos en común me dice, él dice que está bien, pero cuando va al baño es mejor que no entres después. Porque, claro, o sea, bueno, pues es que debe tener bastante, o sea, por dentro no, pero bueno, él me aseguraba que estaba bien. Y de hecho, bueno, pues eso, me trajo sus analíticas y demás. Pero yo creo que más que por el tema Coca-Cola, también el problema era la necesidad de beber tanto líquido. Eso también era raro. ¿Vale? Os pongo el último ejemplo, ¿vale? Vale, a ver. Vale. Bueno, aquí vemos a una pareja, una chica y un chico. Aquí se le ve que tiene barba y demás. La siguiente foto, que no tiene pelo en la cabeza.
y luego ya en la tercera foto que no tiene absolutamente nada. Pero por no tener es que no tiene ni cejas. ¿Vale? Si os digo que entre esta primera foto y esta tercera han pasado 3 meses, ¿qué decís? No. Tiene. Pues 33. Vale, pues entonces, a ver, cualquiera de vosotros, si hubierais estado en mi lugar, le hubierais hecho preguntas y os hubierais interesado, ¿no? Bueno, pues una mañana duchándose, se lavó el pelo y se le quedaron mechones de pelo en la mano. Y es ahí donde se dio cuenta que tenía una enfermedad autoinmune que se llama alopecia areata, y en este caso era universalis. No tenía ni pestañas. Todo el vello del cuerpo se le cayó. Yo nunca lo había visto. Entonces me sorprendió bastante y dije, ay, pues voy a investigar. Y entonces hice un reportaje. Eso fue, nuestro fotógrafo fue a hacerle fotos, igual que aquí a Nino, nuestro fotógrafo fue a hacerle fotos. Hablé con su dermatólogo, hablé con investigadores que están buscando tratamiento para esta enfermedad en Estados Unidos, hablé con otros pacientes que tienen alopecia areata, a lo mejor no universalis, hablé con una chica que tenía solo tenía el 10% de su cabello en el pelo. Y también eso salió en bastantes medios también. O sea, tuvo bastante repercusión porque al final les pasó igual que a mí. Te suscita interés y luego pues o curiosidad y quieres ver qué pasa. Y luego esta enfermedad le afecta al 2% de la población mundial. O sea, que tampoco, que no es poco, quiero decir, que el 2% es bastante, pero es lo que él me decía, que por la calle la gente se cree que tiene cáncer o que está enfermo, y al final es lo que me decía él, que es cuestión de pelo. O sea, por no tener pelo tienes esa sensación de estar enfermo, pero al final es pelo, y esto le afectó mucho más a ella que a él, porque él realmente pues pues claro, tú realmente no te ves, no vives con un espejo delante, ¿no? Entonces yo creo que eso también, pero bueno, esos son 3 casos prácticos de mi día a día. La gente me teme, porque piensan que les voy a sacar reportajes con todo. Areata. Sí, universalis yo creo que será. Claro. Sí, pero areata puede ser incluso solo un pequeño parche en la cabeza. Y eso ya es. Pero bueno, es una enfermedad autoinmune. Él, por ejemplo, en algunos de los tratamientos que me comentó, le intentaron inyectar, le inyectaron corticoides en las cejas y ahí sí le fueron saliendo un poco más de vello. Pero bueno. Vale, luego hay otros temas que sacamos, pues por ejemplo, aquí en los taquillazos de cine, pues ver un poco qué parte científica se ha tocado, ¿no? Y en plan, aquí pues que también un poco quisimos pues destacar las mujeres que había. O, por ejemplo, con el tema del Brexit, pues cómo va a afectar a la ciencia británica y a la europea. Pues igual, es un tema político, pero al final lo enfocamos desde un punto de vista científico. Por ejemplo, Juego de Tronos, esto en las primeras temporadas, cuando salió lo del fuego valirio, ¿era eso? Fuego valirio, ¿no? Pues igual, hicimos un tema un poco partiendo de tema de Juego de Tronos. Assassin's Science, no sé si la conocéis, la conocimos el año pasado en ESOF, que es el European Science Forum en Toulouse, y claro, estábamos en la fiesta final de ESOF con todos los científicos, nos llevaron al Centro Tecnológico y Espacial que hay en Toulouse, y estamos ahí al aire libre con otros periodistas científicos, y de repente apareció Assassin's Science. Claro, espectacular, estaba así, tal cual. Y entonces, claro, y cuando vimos que era española, era en plan, bueno,
Entonces nos pusimos a hablar, hicimos este reportaje y ha tenido muchísima repercusión. De hecho, creo que ahora lo ha sacado también el periódico de Cataluña, este reportaje. Y bueno, y cuenta su experiencia y también pues fue muy interesante. Y luego hay otros casos como este. No sé, a lo mejor la habéis visto, esta entrevista. O sea, no sabemos, o sea, podríamos hacer un taller solo de esta entrevista, porque tenemos que analizar cómo, bueno, aquí no se ve bien, pero aquí pone 108.000. O sea, una noticia nuestra puede tener, a lo mejor una noticia nuestra normal puede tener, o sea, yo considero que tiene bastante éxito en redes, para que veáis, cuando la comparten entre 200 y 500 personas en Facebook, ¿vale? Ya cuando pasa de los 200 digo, mira, pues sí, se ha movido bastante bien en Facebook. Esta tiene ahora mismo 119.000. Creo que ha superado en visitas a la propia web, la propia noticia, la propia entrevista. Y lo sorprendente es que el tiempo de lectura de una noticia, que suele ser de 1 minuto y medio, casi 2, esta es de 3 minutos y medio. O sea que la gente se la lee. Entonces, yo la entrevisté yo a Arzuaga. Cuando llegué a la entrevista, aparte que eran las 10 de la mañana, ya se quería ir a un bar. Me dice, ¿por qué no la hacemos ahí la entrevista? Y dije, bueno, es que no sé si se va a oír bien. Bueno, y dije, ¿qué me va a contar este hombre que no le haya contado ya a un montón de periodistas? Porque él habla con muchísimos medios, él es muy proactivo en ese sentido y ha escrito muchos libros y, o sea, no es alguien desconocido que me vaya a contar una gran novedad. Pero bueno, al final yo sí le noté como más filosófico. No sé si fue por la edad, si es por la, no lo sé. Le noté más filosófico y es verdad que surgieron temas filosóficos importantes de los que a lo mejor todos pensamos y todos hablamos. Entonces yo creo que es ahí un poco el éxito de la entrevista. Esta entrevista la cogió El País, fue portada durante todo un día en El País, o sea, para que veáis un contenido de ciencia que no era ni siquiera el descubrimiento de un planeta, no era ni siquiera un nuevo fósil encontrado, no era ni siquiera una novedad científica, era una entrevista científica, sin más. Fue portada del País y fue lo más leído, aquí está arriba, en España, en América, la tradujeron al portugués, fue lo más leído en Brasil, bueno, en todas partes. O sea, y esto se publicó el 31 de mayo y la semana pasada volvió a estar entre lo más leído en El País. Para que veáis, eso es nuestro caso viral de noticia de contenido científico. Y eso habría, o sea, muchas veces lo hemos estado hablando en la redacción, y ¿qué habrá sido? La postura de los brazos, el personaje, ¿no? Que esto nos lo diga esta personalidad, el sofá amarillo, el contraste con el ladrillo. Ha habido un momento dado que es que ya no sabíamos cómo se había vuelto tan viral. Bueno, está ahí. Vale. Estas son algunas de nuestras fuentes cuando hacemos búsquedas de noticias. O sea, la principal para el día a día realmente es Eureka Alert. Es ahí donde tenemos acceso a revistas pues como a Science, a ProSettings, a PLOS ONE, a Current Biology, hay un montón. Y luego aparte está la web de Nature, que también accedemos a ella diariamente. Luego los propios servicios de comunicación de los centros españoles, las UCCs, o sea, todos los centros de investigación en España que tienen servicio de prensa, también suben sus noticias a Sync. Después de una edición son publicadas, son también, entonces también tenemos ese apoyo desde la redacción. Y luego también pues contamos con la agenda de medios de la agencia EFE, que vemos un poco pues eventos que van a pasar o personalidades que van a pasar por Madrid para ir a entrevistarlas y demás. Perdón. Aquí es lo que os comentaba, la base de datos de Web of Knowledge, donde
se recogen los miles y miles de artículos que se publican cada día. Yo hago una selección por temas y por semanas. Pues yo, por ejemplo, cada vez que hago la selección, miro las últimas 2 semanas, porque si no ya me puedo pasar varios días seleccionando artículos. O sea, eso es una locura, no os lo podéis imaginar. Y entonces de ahí que sacamos muchos artículos que os comentaba, que salen, por ejemplo el del plesiosaurio lo saqué de ahí, que salen un poco, que se quedan un poco en el olvido, ¿no? Salvo que haya un poco más de repercusión por parte del científico. Es verdad que ahora todos los científicos más o menos con los que hemos contactado para hacer noticias, sí que ahora cuando sacan un nuevo estudio se ponen en contacto con nosotros. Y nos suelen decir, oye, no sé si os interesará, pero hemos sacado esto, tal. Bueno, de hecho el del plesiosaurio me escribió el otro día para hablarme de una tortuga gigante. Entonces próximamente en Sync veréis una noticia de una tortuga gigante que vivió en Europa. Bueno, gigante, bueno, ya veréis. Y luego, bueno, pues eso, los medios. Luego, cuando hacemos coberturas, pues por ejemplo, yo cuando voy a la... No sé si ¿se ha parado? Ah, vale. Por ejemplo, yo he ido a varias cumbres del clima, que son las cumbres estas que organiza las Naciones Unidas. Aparte de la locura informativa que es para una periodista científica, porque claro, ya no está solo el aspecto político de cómo van las negociaciones, es que están ahí todos los científicos que hablan de cambio climático, están ahí. O sea, todos los que tú desde la redacción intentas localizar por email, por teléfono, están ahí. Entonces, claro, dices, ves esa conferencia, ves la otra. Pues al final, como no eres una superheroína, pues vas a coger los contactos y a lo mejor contactarles más tarde, ¿no? Entonces, muchos congresos nos sirven para eso, para hacer contactos y luego hacer posibles reportajes. El año pasado en ESOF, por ejemplo, en Toulouse, cuando conocimos a Sassy Science, yo intenté ir a todas las conferencias a las que pude. No había un tema concreto, o sea, eran diferentes conferencias científicas. Y meses después, o sea, seguíamos sacando temas inspirados en esa conferencia. O sea, que la importancia de conocer de la gente, de moverse para un periodista es esencial. Incluso ir a una pequeña rueda de prensa en Madrid. O sea, que eso, incluso ahí pueden surgir temas. Vale, eso es la página web de Eureka Alert, por si no la conocéis. Entonces, bueno, esto es la parte de Science. Aquí entonces aparecen los artículos que se publican en Science. Y el problema respecto a Eureka Alert, comparado a, por ejemplo, la búsqueda de la Web of Knowledge, es que realmente a Eureka Alert tenemos acceso todos los periodistas, todos los periodistas científicos españoles y europeos y bueno, mundiales, quiero decir, todos vamos a recurrir a esta web. Entonces el problema es que al final, por ejemplo, os he puesto este ejemplo de esta noticia, sacamos todos la misma noticia. ¿Vale? Y si nuestro objetivo como agencia es que más medios nos utilicen, pues es verdad que a lo mejor esa función, pues, cuando coges una noticia de Eureka Alert, pues no la vas a conseguir. Lo que pasa es que también hay que ver un poco en función del momento. Por ejemplo, en verano, como las propias redacciones de los periódicos tienen mucha gente de vacaciones, pues recurren más a nosotros. Entonces, a lo mejor, aunque yo haya buscado una noticia en Eureka Alert y piense que los otros medios la van a sacar, es posible que no en verano. Entonces, nos van a sacar incluso más los medios, incluso aunque sea una noticia de Eureka Alert. Y es curioso porque solo sacan o solo se interesan por las noticias que van bajo embargo, que aparece justo aquí. Aquí te pone la hora de fin de embargo, ¿vale? Que Estados Unidos es a las 2 de la tarde de hoy y hora española es las 8. Pero es que luego en Eureka Alert hay un montón de investigaciones que a lo mejor ya se han publicado, que, o sea, ya tienes acceso al paper y los medios pasan. Y pasan totalmente. Y os lo digo porque a mí me sirve en mi sección de Ciencia a lo Bestia, que es la de las orcas, que vamos a ver luego. Yo me cuesta mucho encontrar una noticia para esa sección porque tiene que ser un paper que no haya salido en medios,
que sea reciente, que trate sobre una especie en concreto. Entonces son como muchas condiciones y muchas veces me vuelvo loca. O sea, para la de la orca me pasé bastante tiempo buscándola. Porque si no puedo sacar una noticia un domingo como en exclusiva, si ya la han sacado otros medios, ¿no? Vale. No sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que bien, ¿no? Bueno, estos algunos apuntes que hemos ido notando a lo largo de los años, ¿no? Las diferencias... Ay, perdón. Las diferencias entre periodistas y científicos a la hora de presentarles, ¿no? Nuestras noticias. Entonces, una noticia periodística no tiene absolutamente nada que ver con un paper en cuanto a estructura. Yo ahora cuando cojo un paper, ya por la experiencia, claro, sé dónde tengo que ir, sé dónde tengo que mirar para luego reflejarlo en mi noticia. Y muchas veces, claro, son las conclusiones las que yo voy a poner arriba del todo. Porque sabéis, bueno, esto es primero de periodismo, muchas de las noticias están escritas como una pirámide invertida, es decir, que lo más importante va a ir arriba y a nivel informativo la relevancia va a ir reduciéndose porque el lector no sabemos hasta dónde va a leer. Entonces, por eso nos queremos asegurar que lo más importante lo lea, ¿no? Pero es verdad que con las noticias científicas muchas veces no es fácil porque vas a abordar temas que son un poco complejos y muchas veces necesitas contextualizar. Entonces eso muchas veces la información no viene enseguida arriba del todo, ¿vale? Luego nos creemos que al ser una web podemos escribir y eternizarnos, ¿no? en un reportaje. Es decir, pues tengo un montón, porque a veces te pones con un reportaje y te llama un montón de gente y tienes un montón de fuentes, tienes un montón de estudios. Yo he llegado a tener 30 páginas para hacer un reportaje de 3. Pero 30 páginas de información, de declaraciones. Y te dices, me vuelvo loca. O sea, el ejercicio de resumir esa información en luego 3 páginas y que siga siendo atractivo y demás es una locura. Entonces, pero claro, tenemos que tener en cuenta eso, que no podemos pasarnos de 3, 4 páginas porque aunque Internet sea ilimitado y que te digas, sigo bajando, eso no hay que tenerlo en cuenta porque realmente no es como en un paper. En un paper te puedes encontrar 20 páginas de paper. Y los otros científicos posiblemente se lo lean, pero yo no puedo hacer un reportaje eterno porque mi lector no se lo va a leer. Luego el tema del titular, como habéis podido comprobar con el ejemplo que os he puesto del plesiosauro, ha sido hasta difícil identificar un poco el propio tema, ¿no? El titular de un paper es muchísimo, que es muy diferente al titular que vamos a encontrar en una noticia periodística. Y con el titular, bueno, ya lo veréis, es donde tenemos muchísimas controversias, incluso con los propios científicos. Porque al final nosotros tiene que ser un titular pues bastante claro, bastante directo y muchas veces en los papers no son así. Y eso es aún más difícil para nosotros a la hora de encontrar los artículos científicos que queremos convertir en noticia. Porque claro, muchas veces solo tenemos acceso al título y al abstract, no tenemos acceso al paper en sí cuando hacemos la búsqueda. Luego, los periodistas necesitamos declaraciones. Yo creo que en la agencia, por lo menos nosotros, prácticamente ninguna noticia se puede publicar sin declaraciones de científicos. Es verdad que luego, que es lo que comento luego, que un científico puede no hablar. Puede decir, mira, no quiero, te paso el paper, pero no quiero comentar porque muchas veces me han llegado a decir, no me parece relevante mi estudio como para que lo saques en noticia, pero te lo dejo. Entonces, pues al final, pues partiendo de la información del paper, pues sí que conseguimos hacer la noticia. Luego, cuando tenemos una investigación, cuando nos centramos en una investigación en concreto, porque claro, en los reportajes muchas veces
cogemos varias investigaciones. Por ejemplo, en los casos que os he enseñado, el del chico de la alopecia, ahí cogí varios artículos científicos. En muchas noticias que son más cortas nos centramos en un solo artículo, aunque a veces contactamos con científicos externos a esa investigación para tener una tercera opinión. Yo no puedo contar como periodista toda la investigación. Y eso sorprende mucho a los científicos cuando lo ven. Es en plan, ¿y por qué no hablas de esto? Digo, pero yo voy a hablar a lo mejor de la muestra si sé que eso es importante para llegar a esas conclusiones, pero ciertas partes de la metodología del estudio no lo voy a contar, porque a lo mejor a mi lector eso le aburre o no es relevante para llegar, ¿no?, a dónde has llegado tú. Entonces, bueno, y por eso al final, pues claro, los artículos periodísticos son bastante más cortos. Y luego, bueno, pues los periodistas cometemos errores, como seguramente los científicos. No sé dónde he dejado. Y bueno, pues muchas veces, muchas noticias, sobre todo las que tenemos, de las que partimos de cero y lo tenemos que crearlo todo, esas algunas veces las enviamos a los científicos. O sea, ellos lo revisan y solo para comprobar que los datos estén bien. Hay muchas veces que hay algunos que quieren hacer la labor de periodista y se ponen a cambiarte todo. En plan, incluso el orden de los párrafos, y se van, pero ¿cómo? O sea, hola. Eso no se puede hacer, pero es verdad que al final con la falta de tiempo pues no se puede hacer, pero sí que lo hacemos en algunos casos. Y bueno, y pues cuando cometemos un error, a pesar de haber sido revisado por el investigador, pues bueno, pues lo corregimos y ya está. Vale, y estas son algunas de las tensiones típicas que encontramos, ¿no? Aquí es lo que os comentaba, cuando el científico nos pide el artículo, ¿no?, antes de publicarlo. A mí me pasa prácticamente en todas, incluso en reportajes. Muchas veces no tengo reparo en enviarlo. O sea, es verdad que una entrevista no. Yo, por ejemplo, a Arzuaga no le envié la entrevista. La de Pedro Duque el otro día creo que sí que la revisó el gabinete de Pedro Duque. Pero bueno, no hicieron cambios. O sea, quiero decir, era para... Y eso que estuvieron todos presentes. Yo creo que nunca había estado en una entrevista con tantos espectadores. Porque tenía al ministro enfrente y estaba también mi editora jefa, estaba el fotógrafo y estaba toda la gente del gabinete. O sea, un poco más y al final tuvieron que aplaudir, no, pero no. Pero muy majo el ministro, que lo sepáis. Un encanto de hombre. Entonces, bueno, yo en algunos temas sí que suelo pasar el reportaje para que le echen un vistazo, porque muchas veces el reportaje, yo he contado con muchas más fuentes, entonces siempre les digo, bueno, tú participas, pero luego habrá más gente que da su opinión y demás. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, sobre todo para crear confianza. Cuando hace 10 años empezó la agencia, o sea, no os podéis imaginar la de problemas que tuvimos con los científicos para que se creyeran que lo íbamos a hacer correctamente, que no íbamos a ponerles frases que ellos no habían dicho. O sea, al principio fue bastante duro crear ese círculo, ¿no?, y esa confianza con los científicos. Y yo creo que al final lo hemos conseguido. Luego, bueno, pues lo que os comentaba del error, no pasa nada. Se cambia o hay fe de ratas, no suelen ser errores importantes. O sea, tengo que decir, porque es verdad, al final somos bastante meticulosos en eso y podemos tardar a lo mejor un poco más en sacarlo, pero va a ser lo más correcto posible. Tema titular, ya veréis que hay mucha polémica. Claro, los científicos consideran que tu titular es impreciso, claro, porque no cuentas todo. Pues que no se puede contar todo en un titular. En un titular, tú lo que quieres es atraer un poco sobre el tema de lo que se va a hablar. Yo os puedo decir, como periodista, que el titular es lo más difícil que hay. O sea, saber titular bien un artículo, un reportaje, no os podéis imaginar la de quebraderos de cabeza que a mí me da muchas veces. Yo soy capaz de escribir un reportaje, de haber contactado a 5 científicos, tener 10 referencias de artículos, tener 4 o 5 páginas de reportaje.
Lo tengo todo menos el titular. O sea, para que veáis que es una locura. Y bueno, luego hay muchos científicos pues que te dicen, ¿y por qué me quieres contactar? ¿Y por qué quieres que te cuente esto? Si lo mío no es importante, si tal. Y entonces, claro, muchas veces, os pongo este ejemplo, bueno, esta noticia se tradujo al inglés. Esto es porque hay un grupo de científicos españoles que está buscando el 9º planeta. Sabiendo que Plutón ya no está dentro de los planetas, están buscando el 9º planeta dentro del sistema solar. Están convencidos, tienen evidencias de que hay uno. Entonces, claro, pero ellos no lo consideraban importante. Bueno, esto fue el antes y el después de la publicación en Sync. Esto es la repercusión de lecturas de su propio paper. Para que encima luego duden de que hablar con un periodista le pueda perjudicar o le pueda beneficiar o no. O sea, todo lo contrario, es que solo te puede beneficiar. Bueno, claro, también tienes que elegir quiero decir, que si vas a hablar sobre algo muy concreto tienes que elegir a un periodista especializado, claro. Bueno, y eso es el debate del tema titular. Os pongo este ejemplo, no sé si Álvaro podéis darle al play. Tienes que pinchar sobre el... Sí, tienes que pinchar, creo, ahí. Sí. Espero que lo podáis ver bien porque es bastante ilustrativo. Vale, el verde es el periodista, ¿vale? El periodista lo titula así. El físico lo cambia. Claro, lo quiero hacer más preciso. Vale, y al final es lo que pasa. ¿Vale? Directa o indirectamente, esto es lo que pasa. O sea, os reís. Pero es que os voy a poner un ejemplo real. A ver si sale. ¿Os acordáis de esta noticia? Creo que fue del verano pasado. Si puedes pinchar en la noticia. Se debatió, encontré en Twitter que hubo un debate sobre el hecho de que se dijera que era un lago. ¿Vale? Si puedes bajar. Hay un físico que decía, ¿no? ¿Cómo es que se menciona la palabra lago en el artículo? Todos los periodistas, todos los medios lo titulamos con lago. O sea, no nos pusimos a pensar en otra cosa. O sea, y la verdad es que los propios científicos del estudio lo aceptaron. Entonces, claro, decían, ¿pero dónde habéis sacado lo del lago? Vale, pues si ¿puedes volver? Vale, entonces la palabra lago salía... Sí. A la derecha. No, la otra. Vale, la palabra lago salía de la nota de prensa que estaba en Eureka Alert, ¿vale? Esto no sé si fue un Science, ahora que lo pienso. Bueno, entonces claro, salía lo de un lago líquido, ¿vale? Entonces, este científico insistió también, ahora creo que era en Facebook, y dijo que no, que cómo se podía haber titulado así, que lo mejor, dice, en lugar de detectado lago de agua líquida en el subsuelo de Marte, yo diría, detección indirecta de un posible lodo de solo centímetros de profundidad de sales hidratadas incompatibles con materia orgánica que podría no ser líquido, hielo de CO2 o hielo de agua ultrafría, por lo que se requiere confirmación con detecciones directas in situ. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Un titular. Propuesta de titular. ¿Vale? O sea, esto es un caso real. ¿Vale? Esto, bueno, yo creo que él no era autor de ese estudio, pero bueno, seguramente, bueno, no sé si los propios autores de ese estudio no tuvieron ningún reparo en decir lago, porque al final
visualmente, yo creo que era lo más fácil de explicar. Luego en la noticia se explicaba que era pues como una masa, bueno, en fin, lo que fuera. Claro, es que encima era algo subterráneo. Bueno, en fin, era complicado, pero al final tienes que recurrir a lo sencillo, porque para que el propio lector se haga una imagen, ¿no?, de lo que hablas. Luego hay muchas tenemos que tener cuidado porque hay no artículos, pero no son a veces estudios puramente, pero que sí que se la dan de estudios, ¿no? Y luego hay periodistas que lo recogen y entonces dicen según un estudio. O sea, decir según un estudio no te da la credibilidad para luego publicarlo y vamos, y que llegue a tus lectores. O sea, bueno, esta es una ilustración que, bueno, es como un poco que se coge todo un poco al azar, ¿no? O sea, eso no te da la validez. Por ejemplo, no sé si recordáis esta noticia que salió en bastantes medios que decía que las barbas de los hombres estaban muy sucias, ¿vale? Según un estudio. Pero es que ni siquiera era un estudio real, o sea, que no fue como yo creo que lo habían recogido, creo que de una, no sé ni siquiera ni si un medio que había hecho como una encuesta o había hecho según un estudio. O sea, se habían pasado por encima, pues claro, todo lo que una investigación científica tiene de la muestra, de las revisiones y de la publicación, lo habían pasado, pero era según un estudio. No cualquier estudio. O sea, hay que tener cuidado de dónde sacas esa información, hay que revisarla, hay que contrastar. O sea, no todo lo que nos llega es publicable. ¿Vale? Y os digo que había salido en un montón de medios, imaginaros, ¿eh? O sea, son medios importantes y los sacaron igualmente. Y luego también en el tema, volviendo un poco al titular, tema de la credibilidad. Al final, la mayoría de los lectores se lee solo el titular. Y es que voy más allá. La mayoría de los lectores se leen solo el tweet. Y entonces muchas veces es casi más difícil hacer un tweet porque te lo van a criticar si es impreciso o por si es algo y no pinchan ni siquiera en la noticia. Dices, pero es que a ver, pincha, lo lees y luego ves si el tweet no era... Claro, es que a ver, es un tweet, no puede ser tan completo como tal. Pero bueno, en una noticia el titular es al final pues prácticamente lo único que se lee. Entonces imaginaros los lectores de La Razón que hayan leído esto se hace muy poco, que hubo una rueda de prensa. Imaginaros cuando leyeron este titular: logra acabar con el cáncer de páncreas más agresivo. ¿Os imagináis? O sea, es una locura, es una bomba informativa este titular. ¿Cómo es que los demás no llegamos a la misma conclusión? O sea, que ha eliminado un cáncer. Yo doy por hecho que es en humanos, ¿no? ¿O no? Pues no, eran ratones, que no es lo mismo. Es que muchísimos periodistas tienen miedo porque a lo mejor queda peor un titular más largo o porque en ratones no queda a lo mejor tan... Pero es que de ratones a humanos es que todavía queda bastante en la investigación, que sí, que es un avance y lo tenemos que decir, lo tenemos que contar. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Esto lo cambió. O sea, conseguimos pillar este titular porque nos parecía muy ilustrativo de cómo, ¿sabes?, de cómo no hay que titular, ¿vale? Porque a veces es mejor pues decir que Barbacid logra la desaparición total del cáncer de páncreas más agresivo en ratones que el otro, ¿vale? Luego, para hablaros un poco de las imágenes. Nosotros hablamos muchas veces de cosas que ya no existen, que están muy lejos en el espacio, o que no vemos. Entonces, recurrir a un buen ilustrador es esencial. Porque claro, es lo que os comentaba, no podemos publicar nada sin una buena imagen. Entonces, todo el tema de especies humanas o de especies animales, o todo el tema de astrofísica y demás, claro, son animaciones que necesitamos visualmente hacer para la noticia, pero que tenemos que crear de cero. Yo con el ilustrador quedé como sacamos cada 2x3 tema de Homo sapiens, temas de neandertales o de denisovanos o demás de otras especies humanas, tenemos como un pequeño repertorio de imágenes que podemos
para no tener que utilizar siempre la misma, porque imaginaros, los neandertales no sé qué, porque pasa en un montón de medios, o sea, incluso le pasa al país, que siempre recurren a la misma imagen. Claro, porque de neandertales, ¿qué vas a tener? Pues o una ilustración o a lo mejor incluso una foto de una reconstrucción en tamaño real, ¿no? En algún museo. Entonces tenemos varias de neandertales, tenemos varias de Homo sapiens, tenemos varias así para poder, porque muchas veces es lo que os decía, solo tenemos huesos fósiles. Entonces, eso no es tan atractivo. En la noticia de ayer, por ejemplo, de lo de Nature, del cráneo que se encontró, ahí sí que recurrimos a la foto del cráneo. Pero bueno, en otras ocasiones a lo mejor vamos a recurrir más a ilustraciones. Luego, por ejemplo, esta noticia, que era de una pequeña tortuga que vivió creo que hace 95 millones de años. Esta también me costó mucho, casi más, llegar a esta ilustración con el investigador, casi más que la noticia, porque era una tortuguita pequeña y llegó a la península desde África, pero claro, cuando estaban los continentes era Pangea, ¿vale? Y entonces, claro, yo dije, vale, y es que mis lectores no van a saber cómo estaban distribuidos los continentes para que, bueno, entonces al final también hicimos una ilustración de la Tierra de ese momento. Bueno, total, que cuando yo se lo comenté al ilustrador, él la primera opción que me presentó, o sea, la primera propuesta de la tortuga, era la tortuguita esta, pero con un fondo verde. Dije, pero digo, esto es como la tortuguita de mi jardín. Digo, pero si esta tortuguita vivió con los dinosaurios. Entonces me dijo, no, claro, pero es que puede haber un problema de perspectiva. Dije, pero es que hay que meter, o sea, se ha cruzado un mar, o sea, necesitamos mostrar que estaba cerca del agua y demás. Y entonces al final pues se resultó esta ilustración y quedó muy bien, ilustró muy bien la noticia en sí. Pero claro, si no, ¿qué hubiéramos puesto? Pues el medio esqueleto que había, el resto que quedaba de la tortuga. Sí. ¿Hacéis además investigación de los elementos que aparecen en la ilustración? Por ejemplo, que estos dinosaurios fuesen justo los que se correspondían con la edad de la tortuga. El ilustrador es especializado trabaja también para la revista muy interesante, está especializado en estos temas. Entonces es súper meticuloso en eso. Y muchas veces es el mismo que te dice, no, es que no lo puedo sacar porque a lo mejor no convivieron justo con estos y demás. ¿Sabes? Pero bueno. Y para el vídeo, por ejemplo, que has mostrado antes, que teníais solamente los pequeños huesos, pero mostráis incluso el movimiento del animal. Sí. ¿Cómo decidís, por ejemplo, la imagen que queréis dar porque, por ejemplo, el movimiento de un dinosaurio ya en sí conlleva un estudio físico muy grande? Sí. ¿Cómo hacéis realmente una ilustración, vale, pero una animación? ¿Cuál es el proceso? Me ha parecido muy interesante. Sí, él la verdad es que lo ha hecho con un montón de especies, el tema de movimiento. Él muchas veces nos presenta, además de la ilustración, nos presenta la animación del bicho moviéndose. Hubo un caso, claro, de un lince, pero es un lince, el primer lince que hubo en la península ibérica. Claro, tenemos donde compararlo. Es verdad que un plesiosaurio, ¿con qué lo comparas? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que él lo ha comparado con animales, pues a lo mejor con cocodrilos y demás, pero le ha costado un montón, ¿eh? Le ha costado un montón, porque encima es bastante realista, si os habéis fijado, es bastante realista el movimiento de ambas, de las patas delanteras y las patas traseras, y yo creo que se inspira pues a lo mejor en este caso se habrá inspirado o en ballenas que no tienen pata trasera, pero claro, hay que ver, o incluso en cocodrilos cuando nadan. No, claro, mi duda era si tenía un asesoramiento científico. Sí. Él está especializado, él es un ilustrador especializado en ciencia. Y luego es que él ha trabajado hemos trabajado todos en grupo con los propios científicos del estudio. O sea, esto no lo hemos sacado sin que ellos lo hayan visto, es que lo han visto todos los científicos del estudio. Y nos han dado el visto bueno. Pero es que es curioso el tema porque al final tú vas a intentar que sea lo más realista, y lo más realista es lo que conocemos, ¿no? Los animales que conocemos.
Entonces, a mí, por ejemplo, yo cuando vi la primera vez el movimiento del plesiosaurio, no me chocó. Quiero decir, no me sorprendió cómo nadaba, me pareció que se movía bien, pero que me pareció que podía haber nadado así, ¿sabes? No pensé en que a lo mejor tuvo otra forma de nadar, porque al final lo asocias con animales que vienen ahora. Pero hubo otra noticia, que es un ejemplo que solía dar, que Álvaro, tú creo que la conoces, esa noticia, de un oso panda español, ¿te acuerdas? Ahí se encontraron igual, solo se habían encontrado pequeños huesos de un oso. Los científicos nos dijeron que era de un oso. Pero es que fueron más allá, nos dijeron que tenía el pelaje de un oso panda. Entonces, en la ilustración hicimos un oso panda. Claro, tú te extrañas por el movimiento, pero ¿y el pelo? O sea, ¿cómo queda ahí en el registro fósil? No queda. ¿Sabes? Pero ellos lo compararon con la morfología y anatomía de los osos actuales, ¿vale? Entonces eran como los más a los que más se parecía. Fue un bombazo esa noticia, pero no os podéis imaginar. Y encima llevábamos muy poco tiempo, llevamos como un par de años o algo así. Salió en National Geographic Internacional, salió en el Times, salió hasta los chinos hicieron un vídeo diciendo que nos han robado el oso, ¿sabes? O sea, y solo porque al registro fósil le metimos un pelo, ¿sabes? O sea, que realmente yo ya no sé hasta qué punto es un poco especular un poco, ¿no? Pero bueno, ellos tenían su justificación científica, tanto en ese caso como en este del plesiosaurio. ¿Y qué me querías comentar? No, nada. No, pensaba que ibas a... No, me ha parecido interesante porque yo, por ejemplo, en la carrera tuve una asignatura que era solo sobre el movimiento de los animales. Entonces, me llamó la atención porque fue una asignatura que me gustó. No, este ilustrador lleva muchísimos años, y de hecho tenemos también vídeos de mamut moviéndose, y claro, eso a lo mejor es más fácil porque tenemos al elefante actual, pero yo creo que con el plesiosaurio ha pasado lo mismo, o sea, se ha inspirado en animales actuales. Media hora, 40 minutos, pues si quieres. Vale, sí, ya termino y vamos con la... Vale, fenomenal. Luego también tenemos infografías que son más divulgativas, que son complementarias a la información informativa que proporcionamos, ¿no? En plan, pues aquí, pues cómo funciona cuando surgió todo el tema de CRISPR, pues es verdad que es un tema difícil porque es difícil de explicar y es difícil de entender. Entonces, bueno, cuanta más información hubiera en ese sentido, pues mejor. Entonces hicimos infografías. Luego también, por ejemplo, hicimos esta de la escafandra. Esta está en el Museo de Fresnedillas, en el Museo del Espacio, esta ilustración. De hecho, el otro día la agencia EFE fue allí a Fresnedillas y cogió esta. Y les tuvimos que decir, oye, que esta es nuestra. Y luego, pues bueno, se hacen infografías un poco de, por ejemplo, aquí la contaminación por sustancias perfluoradas, un poco cómo afectaba. Y claro, esto complementa la información que hemos presentado en la noticia. Bueno, entonces aquí terminamos un poco la parte más teórica, entre comillas. Al final, el periodista científico nos tenemos que sentir privilegiados porque contamos información que nunca antes se había contado en la historia de la humanidad. Entonces yo creo que eso es muy importante. Hay grandes hitos, bueno, ya sabéis, está aquí, se cumplen los 50. Hay grandes hitos científicos y yo creo que la ciencia es la única que ha conseguido esto. Esto lo ha conseguido, ¿vale? Pero ha conseguido esto. Que en todas las portadas de periódicos del mundo haya aparecido una noticia científica. ¿Qué puede unir? Bueno, a ver, también puede haber algún acontecimiento, pero que todos los periódicos del mundo saquen en portada una noticia científica, una noticia, la misma noticia, y que sea ciencia. O sea, yo creo que solo la ciencia lo puede conseguir. Bueno, todos los periódicos no. Yo que soy francesa os tengo que decir que Le Monde no lo sacó en portada. ¿Y sabéis por qué creo que es? Porque no había ningún telescopio francés en el descubrimiento en la realización de la imagen. Bueno, a ver. Vamos a hablar ahora de las orcas, ¿vale? Como no sé si habéis podido hacer, aunque sea el titular. Esta era
nuestra investigación. ¿Vale? Me ha costado un montón encontrarlo. O sea, es lo que os decía. Yo, para que se publique el domingo, tiene que ser una noticia que no haya salido en medios de comunicación, que trate sobre bueno, os podéis meter en la web y veréis a la derecha hay como un banner que pone Ciencia a lo bestia, y podéis ver las noticias que solemos sacar en esa sección. Y la verdad es que es muy complicado. Es muy complicado porque tiene que ser una especie en concreto y que esté basada también, que los resultados sean científicos. Quiero decir, que no puedo decir, pues, no puedo utilizar una foto de gatito, ¿vale? Y eso, que nos inspiramos en eso. La idea de esta sección surgió por la importancia que había en redes de ciertos animales, que siempre que salía algún animal, pues había muchísima repercusión, y dijimos, oye, ¿y si en función de la imagen sacamos una noticia científica sobre una especie? Y al final se convirtió en sección y llevamos 4 años con esa sección, ¿eh? O sea, es la única que se ha hecho fija. En este caso elegí las orcas. Y luego os voy a explicar por qué. No os lo quiero decir porque si no vais a entender por qué no empiezo la noticia con la noticia. Quiero decir, no empiezo la noticia con la información del paper. Luego vais a entender por qué. Vale, entonces aquí, ¿qué os llama la atención del título del paper? ¿Qué palabras clave me destacaríais? Y que pondríais vosotros en vuestro titular de la noticia periodística. ¿Qué palabras claves tienen que ir sí o sí en tu titular? Harmful. Actividades. Con el estrés. Sí. A ver la primera. Orcas. Orcas es imprescindible, ¿vale? Porque si no es de lo que vamos a hablar. ¿Y qué les pasa a las orcas? Harmful. ¿Vale? Estrés. Ayer me ha dicho antes captivity. Eso es importante. Porque claro, si hablamos de orcas, la gente se puede creer que son las salvajes. No, o sea, es importante decir que son las orcas cautivas. ¿Vale? Bueno, habéis tenido suerte, es bastante fácil. Quiero decir. Yo creo. Sí, lo que pasa es que luego a lo mejor se queda. Sí, pero ¿cómo? Dañino, ¿en qué? No sé la palabra en particular, pero creo que Claro. lo que le va a interesar es lo malo que le pasa a las orcas cuando están en cautividad. ¿Y qué es lo malo? No sé si os habéis leído. ¿Qué es lo malo que les pasa? Claro, el estrés también les genera un impacto negativo, pero en el estudio lo que se decía era que que morían antes, tenían una de forma temprana respecto a las orcas salvajes, ¿vale? Entonces yo aquí, en vez de decir efectos dañinos, iría directamente a la muerte prematura, ¿vale? Os pongo algunos ejemplos de verbos que nos encanta decir. Demuestra, prueba, revoluciona, produce, provoca, causa, y que casi nunca podemos utilizar, ¿vale? Esto en periodismo científico. Porque muchas veces es podría o ayuda a. O sea, muchas veces la investigación no es final. O sea, nosotros los papers de los que hablamos no es el último paper de ese tema. O sea, es que va a haber muchísima más investigación sobre eso. Entonces, no podemos ser tan concluyentes en nuestra propia noticia. Muchos medios optan porque sí. Por ejemplo, yo con Arzuaga, perdonad que siempre vuelva con el tema, pero con Arzuaga yo le pregunté, porque yo que escribo sobre antropología, siempre me pasa lo mismo, es en plan, siempre que encuentran un nuevo hueso, se reescribe la historia de la humanidad. Entonces se lo dije, ¿por qué tenemos que reescribir? O no sé cómo se lo pregunté. Me dijo, no, que no. Y dice, no, es que si no, sería volver a empezar desde el principio. Y dice, no se reescribe. A lo mejor pues hay un nuevo enfoque o una nueva información que hace que sepamos más, pero no se reescribe. Y si ves la noticia de ayer del País sobre el tema del cráneo que se encontró en Grecia, reescribe, los libros de escolares se tienen que volver a escribir. Dices, ¿pero por qué no? ¿Por qué? Porque esto es... Bueno, en fin, no me voy a enrollar con el tema.
podría estar aquí más. Pero bueno, en fin, que no podemos ser tan contundentes nosotros. Entonces, al final, pues optamos por sugiere, corrobora, confirma, se asocia con este tema de salud. Es muy recurrente, está correlacionado, este es demasiado largo para un titular. Está vinculado con... Ayer, por ejemplo, sacamos una sobre que el estar de pie te ayudaba a perder, bueno, ayudaba al gasto energético. Pero no lo pudimos poner, porque estuvimos buscando un titular más corto y demás, no lo pudimos poner, en plan, el estar de pie gasta energía. ¿Sabéis lo que os digo? Ayuda a... Porque claro, es una investigación, es un proceso, ¿no? Y que son unas primeras conclusiones. Bueno. Y luego hay afirmaciones que casi nunca... que también nos encantan a los periodistas. Pionero, revolucionario, por primera vez, sin precedentes. Y que muchas veces son falsas. O sea, ni siquiera... Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un convenio con la Comisión Europea, somos como la pequeña agencia de noticias de la Comisión Europea para hablar de temas de grafeno y de cerebro humano. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes de las investigaciones que se van sacando sobre esos temas de ciertos grupos de investigación dependientes de la Comisión Europea, y nos han dicho que de grafeno, o sea, nos han puesto como varias condiciones, ¿no? En plan, de las noticias no hagáis esto, no hagáis lo otro. Y una de las cosas es, nunca digáis que grafeno es un material revolucionario. O sea, lo tenemos prohibido. Luego lo vemos en todos los demás medios, el material revolucionario que cambiará, tal. No, el grafeno no es revolucionario, según los científicos. Por lo menos los que se dedican a ello. O no sé, porque son demasiado modestos, o no sé. Bueno, total. Volvamos a nuestras orcas. Vale. Hemos dicho que el titular tiene que ser claro, conciso y atractivo. Bueno, lo hemos dicho porque lo hemos visto con los varios ejemplos, ¿no? Habéis captado la idea, ¿no? Entonces, ¿alguno me propone un titular? ¿Sí? Responsables de la muerte de la orca. Das por hecho que el ser humano es responsable. No lo digo. Somos responsables de la muerte de la orca. No digo quién en el titular. Ya, pero... Claro, pero tendrías que decir orcas en cautividad, ¿no? De la muerte de la orca en cautividad. Al menos. Porque si no, puede parecer que las estás cazando como locos, como cuando cazábamos el cachalote por el aceite. En este caso no. ¿No? En este caso es solo las cautivas. No es bueno, te voy a decir por qué. Porque para este tipo de noticias necesitamos un verbo. Tu titular lo vería más para un reportaje. Entonces, como un gran reportaje y en plan, pues hablar de más investigaciones que confirmen esa afirmación, ¿vale? O sea, eso yo lo vería más. Pero luego es que me falta el sujeto. O sea, yo pondría el ser humano. ¿Sabes? No diría responsable. Porque mira, ahora está habiendo problemas, no sé si lo habéis visto, con los tiburones blancos, que las orcas los están atacando. Responsables de la muerte del tiburón blanco, pues es una orca, no el ser humano. Bueno, a ver, aparte, con los tiburones hay muchos problemas, pero con esta especie en concreto, entonces, ¿quién es responsable? Entonces, yo creo que ahí es importante decirlo. Poniendo cautividad delante, en vez de... O orcas en cautividad, 2 puntos. Somos responsables de su muerte, algo así. No, decía... pero es que... La cautividad... Bueno. Se le pondría la vida en cautividad acelera la muerte de las orcas. ¿Perdón? La vida en cautividad acelera la muerte de las orcas. Sí. No está mal. Es corto, yo creo que se quedan 2 líneas, así que bien. No, os lo digo porque a veces parece estéticamente... Sí. Yo era el periodista, o sea, igual... Ya. Yo he hecho varios, y desde el más aséptico, que sería ¿por qué mueren y enferman las orcas en cautividad? Que sería algo más noticia. Sí. Algo más periodístico, entre comillas, sensacionalista,
Liberad a Willy y a todas las demás también. O orcas, dos puntos, tu diversión, su sufrimiento. O orcas sí, pero libertad. Entonces, eso, ayer cuando hablábamos, perdón. Sí, dime. No, ayer justo hablábamos con Antonio de eso, le preguntaba a Antonio el límite entre el sensacionalismo y la objetividad. Y aquí me pasa un poco igual con los ejemplos que has puesto. Vale. Vivir sin pelo. Vale. Para explicar una enfermedad autoinmune. Claro, pero es un reportaje, no es lo mismo. Es lo que le decía ella, que es un reportaje donde se van a recoger más... en los reportajes tenemos muchísima más libertad. Y ten en cuenta que un reportaje, aparte, bueno, también es difícil de titular, pero es diferente. Aquí es un estudio concreto y necesitamos sujeto, verbo y, ¿sabes? O sea, la composición de una frase. Lo necesitamos en este titular. Desde los que has propuesto, has dado en el clavo en uno de ellos, en cuanto al tema, porque luego os explico por qué, pero no los veo como una noticia. Los veo a lo mejor como un panfleto de Greenpeace. ¿Sabes? Incluso el primero. Yo creo que el de liberar a Willy es bueno, ¿eh? O sea, la idea de liberar a Willy a mí me ha gustado. Lo de liberar a Willy está muy bien porque luego os comento. Liberar a Willy para no matarla o algo así. Sí. Es un titular de noticia, reportaje que sí. Para siempre... Lo que pasa, claro, a ver, lo que pasa es que aquí los científicos están presentando una causa concreta, ¿vale? Entonces yo creo que sí que es importante decir cuál es la causa. Entonces en tu primer titular recurrimos bastante, ¿no? a los titulares en forma de pregunta. Eso porque muchas veces es difícil, o sea, porque la propia conclusión es difícil de ponerla en un titular. Entonces muchas veces es en plan, ¿y cómo tal? ¿O por qué tal? O sea, eso sí que recurrimos bastante en las noticias científicas, este tipo de titulares. En este caso no recurriría a ella, a esa formulación. ¿Por qué? Porque ya sabemos la causa, sabemos por qué mueren, ¿sabes? Entonces yo iría directa al grano, ¿no? Y luego luego veréis mi titular. Bueno, a lo mejor pues mi titular. A ver, al final es todo bastante subjetivo. A lo mejor el mío luego nos gusta, ¿eh? O sea, que... Lo que pasa es que ellos al final del Astra lo que dicen es describimos los posibles mecanismos para los altos niveles de morbilidad y mortalidad. Entonces, son posibles. Claro, pero sí. La pregunta en plan de... Bueno. Sí. Pero bueno, al final es todo... Es lo que os decía. Ayuda a... Puede... ¿Sabes? Que al final... Muchas veces no tenemos algo totalmente determinante. ¿Tenéis alguna propuesta más? Igual entonces podría ser el estrés como causa de muerte en las orcas de cautividad. Sí, pero tened en cuenta que realmente no es bueno, en fin, luego se explica en la noticia, pero si os dais cuenta realmente no es el estrés. Realmente el estrés daña a su cerebro y su sistema inmunitario y a partir de ahí son más propensas a sufrir infecciones. ¿Vale? Y es ahí donde ellas mueren, ¿vale? Pero claro, aquí en el titular lo vamos a simplificar. Yo lo que os acabo de decir no lo vamos a poner en el titular porque si no hacemos el ejemplo que os he puesto antes, ¿vale? Entonces, ¿queréis ver la solución? ¿O querías darte un ejemplo? No. No te atreves, Álvaro. El estrés de la cautividad... a ver, el estrés de la cautividad... Sí, sí. Ha habido un momento que lo tenía muy claro, ¿eh? Vale, a ver. ¿Por qué no ahora? A ver, me pareció importante decir el estrés crónico, porque al final, a ver, todos sabemos que la cautividad les genera, claro, es algo que todo el mundo más o menos sabe, no es un ambiente natural. Es verdad que sí que a nivel científico a ver, el hecho de que haya grandes mamíferos en cautividad ayuda a la investigación para luego salvar otras que están en estado salvaje. Eso es imprescindible. Hasta hace poco me decía un biólogo, me dice, si yo no tuviera delfines en una piscina, no podría salvar a los que están varados. Porque es imposible hacer investigación con mamíferos marinos salvajes. Bueno, entonces,
al final, lo que decíamos de los efectos dañinos, pues acorta la vida. ¿Vale? Y orcas en cautividad. Entonces eran como tres cosas, ¿no? Aquí hablamos de lo que sufren, de qué les genera y quién. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Sí? Vale, entradilla. La entradilla también es una parte complicada. Yo, aparte de titular, es la segunda parte que dejo en blanco cuando escribo un reportaje. A veces lo tengo clarísimo, ¿eh? A veces me pongo con el tema y pum, 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 pum. En 2 frases lo liquido y digo, anda, qué bien me ha quedado. Pero otras veces es verdad que dices, ¿cómo voy a, en 2 frases, reflejar todo lo que cuento? Porque muchas veces tú lo que quieres es contar un poco eso. A ver, no es hacer un resumen y contar todo lo que has contado en el reportaje en 2 frases, pero es un poco mostrar por dónde vas a ir, ¿no? Entonces aquí, en periodismo, lo que se hace, supuestamente... no sé qué pasa. No quiere que lo veáis. Sí, ahora. Es responder a estas 5 preguntas, ¿vale? Que son, en inglés son las 5 W. En español es el qué, el quién, el dónde, el cuándo y el por qué. Yo soy sincera, yo no tengo... A lo mejor ya lo hago inconscientemente. O sea, pero claro, esto supuestamente es lo que tienes que tener tú en cuenta a la hora de escribir esa entradilla. Y es verdad que es importante. Yo a lo mejor ya lo hago por inercia. O sea, yo ya sé qué es lo que tengo que contar, ¿vale? No es posible muchas veces en todas las entradillas contestar a estas 5 preguntas. A veces no se puede. A veces solo voy a contar el qué o el dónde o el por qué. Y el cuándo no lo puedo contar, porque a lo mejor no es relevante para justo eso. Entonces, bueno, en este caso de las orcas, a ver, voy a ver si... Creo que el cuándo no lo he contestado. El cuándo no lo he contestado. Y el dónde... sería, bueno, porque tenemos en cuenta que están en cautividad y supuestamente están en acuarios. Lo podríamos considerar como el dónde. Pero vamos, el qué, quién y por qué, sí. ¿Tenéis alguna propuesta? ¿Sí? Sí, bueno, a ver qué sea. ¿Vale? Sí. Bueno. Los seres humanos no somos los únicos que podemos sufrir estrés crónico, otros mamíferos como las orcas también, según un reciente estudio realizado por Lori Marino en el Whale Sanctuary Project. Sí, sí. Su confinamiento en espacios reducidos puede provocarle tales niveles de estrés que afecten a la capacidad de su sistema inmune y de protegerla ante infecciones patógenas. Un estrés continuado en infecciones repetidas puede causar la muerte prematura de las orcas. Esto explicaría por qué las orcas en cautividad viven menos que las que están en libertad y por qué habría que replantearse los modelos de cautiverio actuales. Vale. Está bien porque toca los temas importantes, pero así a primera vista es demasiado larga. ¿Sabes? Es una entradilla demasiado larga. Son 2 frases. 2 o 3 frases como mucho. O sea, realmente es... Y encima ahora... Ya aprovecho para anunciaros que próximamente tendréis la nueva web de Sync. Con una nueva web incluso van a ser incluso más cortitas las entradillas. Entonces tienen que ser... Por eso te digo que es difícil. Porque tienes que recoger un poco lo que se dice en la investigación, pero bueno, en fin. Claro, hablas de lo que hay que hablar, que es del estrés. Yo, por ejemplo, la frase de que no somos los únicos animales en sufrir, yo la quitaría para la entradilla. Tú a lo mejor en tu noticia a lo mejor puedes empezar con ello, si quieres. Pero ten en cuenta que es que realmente sobre esto ya se ha hablado mucho. Quiero decir, ya hay mucha... bueno, no sé si estáis pendiente, pero hay como mucho movimiento ¿sabes? De parte ecologista y científicos que están en contra, otros que están a favor. O sea, hay como... Ya más o menos se sabe que sufren estrés. Lo que pasa es, claro, cuáles son las consecuencias, ¿no? de ese estrés. Yo todo lo que has dicho lo diría, pero muchísimo más sencillo y mucho más... Yo, por ejemplo, no diría Lori Marino. Yo, por ejemplo, aquí lo que he dicho es un equipo de científicas. Porque, claro, he visto que eran todas científicas y bueno, pues diría pues un equipo de científicas ha analizado tal. No diría, porque claro, al final es información, ¿sabes? Salvo que sea
alguien que... A ver, depende. A veces el nombre del investigador sí que lo ponemos en la entradilla, cuando es alguien así como muy relevante, es como que a lo mejor eso le aporte más relevancia a la propia noticia. Pero en este caso no la pondría. Y eso que de las otras investigadoras que han participado, hay una que se llama Rose no sé qué, eso yo ya había contactado por otro tema de belugas. Y o sea que llevan años y años estas mujeres con el tema de cautividad. Y son biólogas, veterinarias y no sé qué otra disciplina se dedicaban. Pero bueno, en fin, que está bien en cuanto al tema y al enfoque, pero a la estructura no. ¿Vale? ¿Tenéis alguna propuesta más? ¿No? Sandra siempre tiene algo. Es que me he dejado la tarea en casa. Os lo enseño, la solución. ¿Sí? Si quiere, claro. Vale. Os lo leo. Inteligentes y sociables por naturaleza, las orcas en cautividad presentan conductas anómalas y enferman más fácilmente. Así lo muestra un equipo de científicas que ha analizado las causas de la alta morbilidad y mortalidad de los ejemplos cautivos. El estudio concluye que el estrés crónico debilita el sistema inmunitario de esos mamíferos. Bueno, ahora os explico esto de protagonistas de Ciencia a lo Bestia, haciéndolos más propensos a infecciones que pueden ser fatales. ¿Vale? Es verdad que el protagonistas de Ciencia a lo Bestia es que es una cosa que tenemos que poner cada vez que hablamos de esta sección. Es en las únicas noticias donde ponemos un enlace, pero claro, lo ponemos es un enlace al resto de noticias. Aquí yo creo que lo hubiera podido simplificar bastante más, pero sí que quise decir que cómo son un poco en la naturaleza. Luego quise comentar lo de las conductas anómalas, que también eso lo hablo en la noticia, que se vuelven más agresivas, que se automutilan. O sea, quise como dejar constancia, ¿no?, de que voy a hablar de ello. Y enferman más fácilmente. ¿Por qué enferman más fácilmente? Pues el estudio concluye que el estrés crónico debilita el sistema inmunitario y demás. ¿Qué tal? ¿Me dais el aprobado? Vale, no es fácil, ¿eh? La he cambiado varias veces esta entradilla. Y me suele pasar con muchísimas noticias, porque, a ver, aquí el problema es que tenemos que poner sí o sí lo de protagonistas de Ciencia a lo Bestia, porque pertenecen a la sección esta. Pero bueno, en fin, yo creo que ha quedado bien. Y luego, os voy a enseñar, no os lo puedo enseñar en la web, porque os digo, esto está para el domingo. O sea, esto no se publica hasta el domingo. Y luego he cogido este estudio que se ha publicado el 15 de junio, ¿vale? El paper se ha publicado el 15 de junio, pero he querido relacionarlo con la actualidad informativa. ¿Y qué es lo último que sabéis, no sé si os habéis enterado, sobre este tema, sobre los mamíferos marinos en cautividad? ¿Os habéis enterado? La matanza de las Islas Feroe, de las ballenas que están en la bahía todos los años. Sí, no, pero eso no son en cautividad. No, eso es horrible. Y eso... Que Japón ha permitido otra vez... No, pero ahí estáis hablando... Es para cautividad, ¿no? Estáis hablando de... Sí, pero capturas... Claro, porque supuestamente Japón dice que es para fines científicos, ¿no? Las capturas, pero eso son de animales salvajes. Yo me estoy refiriendo a orcas en cautividad o delfines en cautividad. Que SeaWorld va a cerrar, va a cancelar, ya no va a coger más orcas en cautividad. Vale, en Estados Unidos. Sí. ¿Pero os habéis enterado de algún otro país? Ha sido una decisión desde el Parlamento de ese país, que ha decidido... La granja de Rusia que tenía... No. No, eso es otro tema. Canadá ha prohibido los mamíferos marinos en cautividad. Orcas y delfines ya no van a estar en cautividad en Canadá por ley. Por ley. ¿Cómo se llama la ley? Bueno, se llama S203. ¿Cómo la han denominado los medios? Free Willy. Por eso te decía que habías dado bastante en el clavo. No, pero que ha sido azar. Sí. No sabía ni que habían aprobado eso. Pues lo han aprobado, sí, ha sido a finales, pues en junio, ahora, ha sido muy reciente. Entonces yo en la agencia no había dado ese tema, ¿vale? Entonces dije, es una oportunidad de relacionar algo político, una decisión política, con
un estudio científico, ¿vale? Entonces, bueno, eso es, he elegido la foto que he elegido ha sido esta. Esta es un SeaWorld, creo, de San Diego. He elegido esta porque se les ve haciendo una pirueta, pero bueno, hay miles. O sea, realmente cualquiera de una orca, aquí lo que había que elegir era una orca en cautividad, no una orca vagando libre por el océano. Aquí había que cogerla en una piscina artificial, ¿vale? Y luego, Álvaro, por favor. El pasado mes de junio, el Parlamento canadiense prohibió el cautiverio de cetáceos como orcas, delfines y marsopas en los acuarios del país, salvo para fines científicos. O sea, eso había que aclararlo. La nueva ley, apodada Free Willy por la película tal, bueno, aquí lo cuento, aquí lo traduzco, bueno, conocida en España como Liberada Willy, y que entró en vigor a finales del mes, también vetó la exportación e importación de estos mamíferos marinos, así como de sus embriones y esperma. La normativa venía motivada por las presiones por parte de científicos y organizaciones ecologistas y por las características físicas de estos mamíferos. Entonces aquí, a ver, me pareció como la oportunidad perfecta para introducir el tema, ¿vale? De por qué un parlamento de un país ha decidido y ha aprobado esta ley, ¿no? Entonces, cada vez más estudios apoyan la hipótesis de que los cetáceos en cautiverio no pueden desarrollarse adecuadamente en tanques artificiales. En estas condiciones, muchos de estos mamíferos marinos, en especial las orcas, ahí ya meto las orcas, porque la ley no es solo sobre orcas, es también delfines. Entonces, como nuestro estudio era de orcas, pues lo meto ya en el segundo párrafo, ¿no? Que voy a hablar de orcas. Exhiben comportamientos anormales y a menudo mueren de manera prematura debido a infecciones y otras enfermedades, no sé qué, no sé cuántos. Y luego ya hablo de mí. Aquí he tenido que hacer un poco de contexto. Hubiera podido no hacerlo, ¿no? O sea, hubiera podido ir directamente al grano. Pero me pareció importante esta parte informativa de que se había prohibido, de que un país lo había prohibido. Sobre todo porque al final, cuando yo le pregunto a la investigadora que qué se va a hacer con esos 63 ejemplares de orcas que siguen en cautividad, ella me dice, bueno, me da alguna solución, y una de las soluciones es que no, que no se reproduzcan más en cautividad, que es lo que propone la ley. O sea, es verdad que la ley... Hay algunos acuarios, como el de Vancouver, que sigue teniendo delfines y demás. Entonces, claro, pues van a tener que mantenerlos, porque si no, ¿qué hacen con esos animales? Pero lo que no van a hacer es traer más o hacerlos que se reproduzcan en cautividad. Y luego lo que propone la investigadora, que lo habéis visto en las respuestas que me da, es crear santuarios permanentes, pero como en el mar. O sea, como si fueran cerrados, como si fueran como piscinas naturales en el mar. Nunca lo había oído y no me ha parecido mala opción. Yo votaría por ello. Pero entonces me pareció bien, ya que ella daba una solución para esas 63 orcas que seguían en cautividad, me pareció bien comentar arriba lo del Parlamento canadiense. ¿Vale? Bueno, pues esta es la noticia. Y luego, si queréis... no tenemos más tiempo. Un par de ejemplos más de... Esto es un paper que se encontró mi compañero, Enrique. No sé si lo veis bien. ¿Qué os llama la atención de este? Es más difícil, ¿eh? ¿Qué es lo primero que os llama la atención de este? Madrid. El centro histórico de Madrid. Porque todo lo demás, dices, ni idea. Dices, bueno, a lo mejor stone, dices, piedras usadas en el centro histórico de Madrid. Uy, qué raro. Bueno, pues la investigación esta era que hay una cantera, pues yo creo que no está muy lejos de aquí, no sé si era por el Escorial, que había una cantera donde recogían las piedras para hacer muchas de las calles y fuentes del centro de Madrid. Y nos han dado cuenta que hay pequeños caracoles del Cretácico metidos en esas rocas, ¿vale? Entonces, la noticia fue esa. Bueno, esta tuvo un éxito que no os lo podéis imaginar, salió en todos los medios. Y bueno, aquí se ven un poquito, o sea que realmente cualquier persona que se fijara en las fuentes podría ver los caracoles. Lo que pasa es que, claro, ha habido una investigación sobre ello. Yo a raíz de esta noticia, ahora me fijo. Y he visto un montón de fósiles por todas partes. O sea, sí, ¿eh? En Llanes, por ejemplo, en Asturias, no sé si habéis ido, por la calle está lleno de caracoles, pero enormes. Y es también de la misma piedra, y en el ayuntamiento, que la piedra está pulida, ahí se ve muchísimo mejor.
Incluso cuando he estado en Lisboa, igual, en el castillo este que hay arriba, igual veía, ahora me fijo y veo fósiles por todas partes. Luego tendría que comprobar si hay una investigación que apoye lo que veo, porque a lo mejor es que me lo estoy inventando. Pero bueno, otra. Esta es más fácil. Aquí lo importante, vitamina D, ¿no? Y aquí vamos a recurrir a la pregunta. Para no tener que hacer nada concluyente, porque realmente no lo hay, no lo había del todo, y encima dependía un poco de las zonas. Pues esta se sacó en un momento, bueno, la verdad es que era marzo, o sea que tampoco es que se sacara en pleno verano, pero es verdad que tenemos, incluso en España tenemos bastante déficit de vitamina D en los meses de invierno. Salió en un montón de medios. Esto fue La Vanguardia, el Huffington Post, en revistas especializadas, en El País, ¿vale? Citándonos bien, ¿veis? Como así nos tienen que citar. Y ya el último ejemplo. Eso es... bueno, aquí son especies de peces que están mal etiquetadas. Y bueno, y aquí es como una introducción, que se introducen de forma fraudulenta, ¿no? Entonces, el titular fue este. Porque al final, claro, optas por ir a lo sencillo y a lo directo, ¿vale? Luego a lo mejor en la entradilla pues explicas que se han analizado el ADN de merluzas y enteras y en piezas y demás, das los porcentajes y ya comentas lo del fraude. Eso también salió en un montón de medios. El País lo tituló como nosotros. El País en papel lo puso aquí arriba, en su portada, en papel. Y luego hay alguno otro, La Razón optó por decir fraude. ¿Sabes? A ver, yo leo esto y digo, anda, me están cometiendo un fraude. O sea, es decir un fraude, es decir la palabra fraude indirectamente. Aquí ellos directamente optaron por decirlo. Encima cuelan las baratas como de África como europeas. Bueno, este sería poco, vamos, yo nunca lo hubiéramos sacado nosotros este titular en la agencia. Y luego, por ejemplo, estos, ellos sí que añadieron que eran de la Universidad de Oviedo, pero porque ellos están ahí. O sea, los locales a lo mejor sí que aprovecharon para decir, pues mira, un equipo de nuestra zona. ¿Vale? Y ya está. Hasta aquí ha sido.